Muy bien, continuando entonces con el estudio de la apostasía alfa, que iba a preceder a la apostasía omega en el movimiento adventista, volvemos entonces al tema de la apostasía que se presentó en el sanatorio adventista de Battle Creek, Michigan. El Señor le mostró a la hermana White que en símbolos parecía como si un ladrón se acercara cerca y más cerca, y gradualmente, como sucede la apostasía, ¿no? La apostasía no sucede de la noche a la mañana, sino que gradualmente, pero seguramente, ¿sí? Es gradual pero muy segura, y se estaba robando la identidad de la obra de Dios. Hermanos, esto, robarse la identidad de la obra de Dios, eso es lo que se le llama apostasía. Muy bien, ¿qué pasó? Vamos a ver cómo el doctor Kellogg fue utilizado por Satanás en varios aspectos. Por ejemplo, la hermana White, en Testimonios para los doctores y ayudantes del sanatorio, le escribió, ¿cierto? Y le dijo, el doctor Kellogg tomó su posición en contra de la reforma del vestido. O sea, el doctor Kellogg inició el asunto de la apostasía alfa en el campo de la salud, tomando una posición contraria a la reforma del vestido. ¿Qué más hizo? Le dice la hermana White, te escribo a ti, mi hermano, que el prescribir carne para comer no debe ser practicado en nuestros hospitales. El doctor Kellogg comenzó a prescribir, a formular, a recomendar el consumo de la carne en los hospitales, en el sanatorio, y la hermana Juan lo tuvo que amonestar, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Ella escribió en el mismo libro Testimonios para los doctores y ayudantes del sanatorio: si el sanatorio retrocede tan rápido en el futuro como lo ha hecho en el pasado, introduciendo diversiones mundanales y obras teatrales, el Señor retirará su cuidado protector sobre esta institución. Apreciados hermanos, hoy en día se presentan en los templos adventistas justamente diversiones mundanales y obras teatrales, con esos dramas, con esa ópera, con esa sensualidad. Se ha introducido el mundo. ¿Y qué sucedió? Como el doctor Kellogg no quiso hacer caso de las recomendaciones de la hermana White, hermano, el resultado era inminente. En 1902, el 18 de febrero, el hospital adventista de Battle Creek quedó consumido totalmente por las llamas. La destrucción vino como resultado de la apostasía. ¿Qué pasó con el sanatorio adventista? El lunes, marzo 17 de 1902, Kellogg se reúne con líderes de la iglesia adventista y los convence de construir un sanatorio para 1000 camas. Hacía un mes que Elena de White le había aconsejado que lo hicieran solo para 100 camas. De una manera presuntuosa, entonces ahora van a construir un sanatorio mucho más grande y no se apartan de la apostasía, tristemente. Pero en 1930 dejó de ser adventista, pues el doctor Kellogg lo vendió al gobierno por no poderlo pagar. O sea, se endeudaron tanto en la construcción porque no siguieron el consejo de la profeta de Dios, que debía construirlo pequeño, solamente para 100 camas, y entonces terminó en manos del Estado, como están terminando muchos hospitales y sanatorios de nuestra época, ¿cierto? Bien, vamos a ver ahora la apostasía alfa en el área de las publicaciones. Recuerden que todo esto se iba a repetir en la apostasía omega. Vamos a ver el área de las publicaciones. Esto es demasiado importante, el área de las publicaciones, cómo se presentó la apostasía alfa.
En 1902, el libro para reconstruir el sanatorio era un libro adventista espiritista. Se llamó El Templo Viviente y lo escribió el doctor Kellogg. Este doctor, que era una eminencia dentro de los pioneros adventistas, había aceptado las doctrinas del panteísmo, del espiritismo. ¿Y qué es eso? Es creer que Dios está en todas partes, en los animales, en el árbol, en la luna, en el agua, y entonces eso se llama espiritismo. Y este libro que él había escrito, la hermana White advirtió y dice que en el libro Templo Viviente se presenta el alfa de herejías mortíferas, el principio de herejías mortíferas, y la omega seguirá y será recibida por los que no están dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado, y esto se ha cumplido de una manera muy clara. Este libro, el Templo Viviente, es el alfa del libro Preguntas sobre Doctrina, escrito en 1957 dentro de la colección adventista, donde se niega, como vamos a ver más adelante en las evidencias, se niega la doctrina pura y se echa por tierra pilares fundamentales de la fe. El Templo Viviente. ¿Qué más dice Mensajes Selectos? Vamos a leer algo interesante. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Finalmente mi hijo me dijo: «Mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado». Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts, para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas, que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Justamente esta advertencia la hizo la hermana White porque los dirigentes de la época estaban enseñando que este libro adventista espiritista contenía las mismas opiniones que había estado enseñando la hermana White. Justamente hoy en día se presenta lo mismo. El espiritismo está metido dentro de las publicaciones. Bueno, eso lo vamos a ver con pruebas, ¿no es cierto? Pero la hermana White advirtió y tuvo que hacer una amonestación de que estas propuestas teológicas eran incorrectas y que los textos empleados, los textos de la hermana White que utilizaban, eran unos textos fuera de contexto y mal aplicados, justamente lo que hacen hoy en día en los libros adventistas de la corporación. Textos fuera de contexto y textos o pasajes mal aplicados, enseñando dos cierres del tiempo de gracia, por ejemplo, enseñando la salida de las ciudades después de la ley dominical, entre otras cosas.
Muy bien, vamos a avanzar. La apostasía alfa en las publicaciones. Dice, se me ha dado un mensaje para usted y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica Misionera. Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Templar, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con el error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Eso está escrito en Mensajes Selectos, página 238. Muy bien, entonces, esto era lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Con este libro. Y sin embargo, los dirigentes no hacían caso de las advertencias, ¿cierto? Y en esta imprenta de la Review and Herald, ubicada en Michigan, se estaba imprimiendo el libro Templo Viviente, ¿cierto? Y la hermana White tuvo que escribir y dijo esta frase como que se aplicara también a nuestros días. ¿Qué dijo? Siento terror en el alma, siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor ha estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 98. La hermana White advirtió de que había apostasía en el área de las publicaciones y que la imprenta del Señor estaba imprimiendo teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad. ¿Qué pasó? Aquí vemos una fotografía de los trabajadores de la imprenta, los trabajadores adventistas de Battle Creek, que en esa noche, en ese día, estaban imprimiendo 5,000 copias del libro El Templo Viviente. 5,000 copias, desafiando a Dios. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice la hermana White, ya es tiempo de que entendamos cuál es el espíritu que por años ha estado controlando los asuntos en la oficina de la Review and Herald. Me aterra pensar que el aspecto más sutil del espiritismo haya sido colocado ante los trabajadores. De esa manera, hermanos, de esa manera, la imprenta adventista, la Review and Herald, en llamas. Esta es una fotografía del 30 de diciembre de 1902. Así como terminó el sanatorio en llamas por la apostasía, terminó la imprenta adventista, la Review and Herald, en llamas por la apostasía en la obra de las publicaciones. Ese es el resultado, ¿cierto? Ese es el resultado de no hacer caso a las advertencias, y por eso estamos viendo aquí la apostasía alfa. ¿Qué pasó en junio de 1905? Escribió la señora White, la profeta de Dios: deseo sonar una nota de advertencia a nuestra gente cerca y lejos. Hay doctores y pastores que han sido influenciados por el hipnotismo ejercitado por el padre de las mentiras. Testimonios especiales, serie B, número 7, página 30. Eso sucedió justamente en el área de las publicaciones. En 1904 escribió: presentemos un testimonio claro y directo sobre el asunto que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe y no debemos unirnos con ellos. Por medio de los que se apartan de la fe, se ejercerá el poder del enemigo para descarriar a otros. Mensajes Selectos, tomo 3, página 470. Apreciados hermanos, la hermana White hizo llamados claros y directos
Y ella advirtió sobre el espiritismo, especialmente el hipnotismo, que estaba siendo usado por los que se habían apostatado, y que ella decía que no se debían unir con ellos. Hoy en día hay muchos adventistas que están siendo hipnotizados al leer las publicaciones jesuitas del espiritismo, en las publicaciones del folleto de escuela sabática, en la revista del anciano y en todas las publicaciones y libros de la corporación adventista. La hermana White advierte claramente que no debemos unirnos con ellos ni alimentarnos de esos materiales. Tenemos que estudiar, tenemos que ir a la ley y al testimonio. Muy bien, Satanás con frecuencia dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 404. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Muy bien, es un arma de Satanás cuando utiliza como un instrumento poderoso para el mal en el hipnotismo, en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Y esa influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Esto sucede en las 40 madrugadas con Jesús, en los 50 días de oración. Esto sucede cuando te prenden velitas en el templo y te hacen apagar la luz y te hacen cerrar los ojos, y entonces te hacen una cantidad de espiritismo. Durante años se ha instruido a nuestros médicos para que crean que no deben expresar opiniones que no difieran a las de su jefe. Ojalá hubieran quebrantado ese yugo. Apreciados hermanos, miren, vamos a ver aquí la apostasía alfa en el área de las relaciones humanas, ¿sí? Y vamos a ver que muchos siguieron el consejo de Kellogg y siguieron el consejo de dirigentes que les prohibían enseñar o predicar cualquier otra cosa que no estaba de acuerdo con lo que ellos decían. Por eso la hermana White, ella, la profeta de Dios, tuvo que hacer una amonestación y dijo que durante años ha instruido a los médicos de la época para que crean que no deben expresar opiniones que no difieran de las de su jefe. Esto fue una advertencia y ella dijo, ojalá hubieran quebrantado ese yugo humano, porque dependían de sus dirigentes. Así como hoy en la iglesia, en la corporación, no puedes predicar algo que no esté en el manual de iglesia, no puedes predicar algo que no venga en las revistas, no puedes predicar algo que no esté de acuerdo con tus dirigentes, porque si no ya te llaman disidente. A ti, hermano, te está diciendo la hermana Juan, la profeta de Dios hoy, ojalá hubieras quebrantado ese yugo humano. Por eso ella, también en el área de la educación, este colegio en Battle Creek estaba tan inundado de apostasía y de espiritismo que ella tuvo que escribir, tuvo que ordenar y amonestar: mantengan sus hijos fuera del colegio de Battle Creek. Si sus hijos están en el colegio adventista de Battle Creek, sáquenlos sin tardanza, por el peligro que estaba ofreciendo y la apostasía alfa en el área de la educación. ¿Qué están enseñando ahora en los colegios adventistas y en las universidades adventistas? Teorías y enseñanzas jesuitas, como lo vamos a ver cuando hablemos de las evidencias de la apostasía omega. Muy bien, el colegio que estamos hablando, el colegio de Battle Creek, en 1901 se había movido a Barling Springs debido a los problemas de apostasía.
se llamó después Colegio Misionero Emmanuel, ahora se llama Andrews University. Y en esta universidad, que se trasladó a Berlin Spring, ubicado aquí en esta parte, ¿cierto? En esta Universidad de Andrews, hoy en día se enseña evolución, se enseña espiritismo, se enseña el aborto, se enseña feminismo, homosexualidad. Se ha convertido en una habitación de demonios esta Universidad de Andrews. Vamos a ver la apostasía alfa en el templo adventista, no en la iglesia, sino en el templo, porque iglesia es una cosa y templo es otra cosa. El templo adventista de la época le habían puesto el nombre de el tabernáculo. ¿Qué pasaba en esa época? En Ministerios Revelados, ¿cierto? Ministerios Revelados, página 214, párrafo 3, dice de la siguiente manera, la profeta de Dios: debo de actuar de acuerdo a la luz que el Señor me ha dado, y les digo que el pastor A.T. Jones y el Dr. Kellogg harán cualquier esfuerzo posible para tomar posesión del tabernáculo, para que ellos puedan presentar sus doctrinas. No debemos permitir que esta casa sea usada para la promulgación del error, hasta que nuestro trabajo sea hecho en Battle Creek. El tabernáculo fue construido por el pueblo adventista del séptimo día. Es su propiedad y sus representantes fieles deben controlarlo. En este asunto yo permaneceré firme, y si ustedes y otros deciden tomar su posición con nosotros, ustedes estarán haciendo lo que Dios les pide en este tiempo. Miren el consejo de la hermana White al respecto de la apostasía alfa en el templo. Este templo, llamado el tabernáculo, había sido construido con los recursos de los hermanos, así como los templos de hoy en día son construidos con los recursos de los hermanos. Pero tristemente, los hermanos construyen los templos, las escuelas, los hospitales, y los dueños, ¿quiénes son? Los dueños son la corporación. Los hermanos no pueden hacer nada. En el momento en que se den cuenta de la apostasía, ellos lo que tienen que hacer es abandonar este templo, porque este templo no les pertenece. Es más, estos templos le pertenecen al Estado. De eso hablaremos en un capítulo aparte, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el consejo? Como la apostasía se había introducido en el templo a través de los dirigentes, de los predicadores, lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente, el pastor A.T. Jones, una eminencia, al igual que el doctor Kellogg, ellos estaban tratando de posesionarse para enseñar sus doctrinas del espiritismo aquí. Y la hermana White dijo: no debemos permitir que esta casa sea usada para la promulgación del error. Apreciados hermanos, hoy en día tus aportes, tus diezmos, tus ofrendas son utilizadas para construir templos masones, para que se promulgue el error y se enseñe el espiritismo. Y ella dijo: el tabernáculo, o sea el templo, fue construido por el pueblo adventista del séptimo día, es su propiedad, y sus representantes fieles deben ¿qué? Controlarlo. Pero los que controlan ahora los templos son los corporativos. Cuando la gente abre los ojos y despierta, los hermanos son sacados de los templos, no les permiten ya, y les son quitados, les son confiscados y hasta demolidos, con tal de que se vayan los hermanos que han abierto los ojos y que se han dado cuenta de esta apostasía en la iglesia. En este punto yo permaneceré firme, dijo ella, y si ustedes y otros deseen tomar su posición con nosotros, ¿qué van a estar haciendo? Estarán haciendo lo que Dios les pide en este tiempo. ¿Qué pasó con el templo, hermanos? Como no hicieron caso de la advertencia, en enero 20 de 1922 se quemó el tabernáculo.
se quemó, quedó en llamas. Entonces, hasta ahora, todo en llamas. ¿Debido a qué? A la apostasía. A eso se le llama la apostasía alfa. Todo en llamas, porque no hicieron caso. Esto fue lo que quedó del templo adventista, el tabernáculo, después de quemarse. Las ruinas. Y esto es una realidad. Muchos lo ignoran. Muchos saben que esto sucedió así. Vamos a ver la apostasía alfa en el área teológica. Ya la vimos en el campo de la salud, ya vimos en la educación, ya la vimos en las relaciones humanas, ya la vimos en el templo. Ahora vamos a ver la apostasía alfa en el área teológica. Mensajes selectos, tomo 1, página 238. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. ¿Qué es lo que está pasando en el área teológica? Este concepto lo vamos a ampliar cuando hablemos de la apostasía omega, y vamos a tocar el tema allí de cómo las doctrinas fundamentales, ¿cierto?, han sido reemplazadas por teorías del espiritismo, especialmente en la personalidad de Dios, ¿sí? Y los hombres están levantando una cantidad de doctrinas acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la deidad, de la divinidad, de la naturaleza divina, de la naturaleza humana de Cristo. Están enseñando en las publicaciones de la corporación, desde 1957 para acá, están enseñando que Cristo nació inmaculado y que Él no podía pecar. Eso lo vamos a confirmar con las mismas publicaciones cuando estudiemos el tema de las evidencias de la apostasía omega. Y están enseñando el pecado original, que los niños nacen y las personas nacemos con el pecado original. Entonces el área teológica también ha venido a ser parte de la apostasía alfa, y se están basando no en la doctrina bíblica, sino en la falsa ciencia, en la falsamente llamada ciencia. En el área de la parte administrativa, miren lo que pasó aquí con estos pastores. A menos que los hermanos Jones, Tenney y Waggoner y otros quienes han sido adulados por los líderes de la obra médica sean especialmente dirigidos por el Espíritu Santo, ellos nunca verán las cosas tal como son. Es difícil por aquellos que han estado siendo hechizados por teorías seductoras, aduladoras y destructoras del alma, perciban donde esas teorías conducen. Al pastor Tenney, un encargado de la casa publicadora, ella le escribió: Hermano Tenney, te has apartado de la verdad más de lo que te imaginas, y tu conexión con los hombres de Battle Creek ha sido tu gran daño. La luz de tu pasada experiencia se ha apagado. Apreciados hermanos, en el área administrativa también se presentó apostasía con los hermanos Jones, Tenney y Waggoner. Y saben, ella les escribió y les dijo que han sido hechizados y que te has apartado de la verdad más de lo que te imaginas, y que la luz de tu pasada experiencia se ha apagado. Esto mismo, la luz de tu pasada experiencia se ha apagado, se le podría dirigir ahora al pastor Bullón, al pastor Bohr, al pastor Bachelor, al pastor Alzate, al pastor Pinilla, a todos estos pastores
incluyendo a Danilo Céspedes, incluyendo a todos estos pastores, Juan Carlos Caicedo, a Bustamante, a Israel Leito, a todos estos pastores apóstatas en el área de la parte administrativa que han permitido la apostasía omega. Muy bien, vamos a continuar. Dice, nos sentimos muy tristes de ver el resultado de juntar un gran número en Battle Creek. Pastores quienes han sido creyentes en las verdades fundamentales que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Pastores quienes fueron a Battle Creek para enseñar y exaltar las verdades de la Biblia, están ahora, que son grandes de edad y con cabeza canosa, abandonando las grandes verdades de la Biblia y aceptando sentimientos infieles. Esto significa que el siguiente paso será la negación de un Dios personal, abandonando los baluartes de la fe que están plenamente revelados en las Escrituras. En la palabra de Dios nos es dada la advertencia. Algunos se apostatarán de la fe, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Vamos a hacer un breve descanso aquí y entonces continuaremos con esto de la apostasía alfa.